Mis hermanos, tengo dos noticias que darles. La primera es que perdió la selección. Y la segunda es que Cristo ha resucitado. ¿Con cuál nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con la segunda. Cuando Juan y mi hijo mayor era chiquito, mi hermano, que conservaba el cariño por Independiente, un cariño que teníamos cuando éramos muy chicos, Independiente ganaba, son 50 años atrás. Después no ganó más Independiente y bueno, ya me olvidé del fútbol también. Lo entusiasmó por Independiente. Y entonces Juan seguía los partidos siendo muy chiquito con el tío y a veces estaba en casa y como Independiente solía perder, Juan solía llorar. Entonces le dije, mira hijito, este equipo pierde siempre, si no te tienes que hacer de un equipo que gane siempre, como hacen los chicos que van cambiando de equipo. Si te lo vas a tomar así, no mires más fútbol, pues yo no quiero que llores y estés triste por esto. Así que hermano, te animo a lo mismo, no se te ocurra estar triste ni apesadumbrado por esto, que no deja de ser un mega negocio de un montón de dinero, donde el fútbol quedó de lado, la patria también hace muchos años, y es el negocio de una cantidad de vivos, y es parte del pan y del circo que los gobiernos le proveen a los pueblos para que estén entretenidos con ese tipo de cosas. Nosotros tomamos la palabra permanente, Cristo ha resucitado. Es la mejor noticia que yo llego y la mejor noticia que comparto, por lo tanto, al lado de esta noticia poco importa lo demás. Hermanos, Cristo ha resucitado, estamos esperando su venida, estamos viviendo en Cristo hoy. No es que vamos a vivir en Cristo cuando estemos en el cielo con el Señor, estamos viviendo en Cristo hoy, estamos disfrutando las cosas del cielo hoy, y al lado del Señor, hermanos, todo lo demás perece, es terrenal. Así que ninguno haga como mi hijo cuando era chiquito. Hay algunos hermanos que se pegan el faltazo de la reunión y todo, perder la selección, ¿no? Como si hubiese sido, claro. Bueno, vamos a leer 2 Samuel, capítulo 15. Nos estuvo visitando el hermano Horacio Lucía, predicando el capítulo anterior. Hemos conocido un poquito más de cerca la persona de Absalón, uno de los tantos hijos que tuvo David, y era un hijo preferido de David. El mismo capítulo 14 empieza diciendo que el corazón de David se inclinaba por el joven Absalón. Tenía cierta preferencia por el hijo, lo cual hemos dicho hasta el cansancio, que es algo malísimo, que los padres hagamos diferencia entre los hijos. A veces es verdad que nos entendemos más con uno que con otro, uno se parece más a nosotros. Bueno, hermano, pero los hijos, cuando se hace diferencia entre los hijos, se generan problemas entre los hijos y normalmente son historias que terminan mal. Ya vimos un poquito de quién era Absalón. Yo creo que lo hemos conocido un poquito más de cerca, un muchacho parecido al padre, ¿en qué cosa? En el arrojo, en el emprendimiento, pero a la vez que el padre David lo hacía por el camino de la piedad con Dios, Absalón lo hacía por la escalera de la carnalidad sin Dios. Era un hombre lanzado, era un hombre de resoluciones, era un hombre que convocaba, la Biblia dice que era de un aspecto hermoso, tenía una cabellera, un montón de cosas más. Humanamente, como se suele decir, llenaba todos los callejeros. De Dios, nada, pero llenaba todos los callejeros y era el hijo del rey. Bueno, ¿qué es lo que vamos a leer hoy? Capítulo 15, que relata lo que pasó con este joven que se rebeló contra su propio padre, dividió el pueblo de Dios. Y esto es un capítulo triste en la Biblia, que no hay duda que tiene que ver con aquel capítulo 12, cuando le dijo Dios a David a través del profeta Natán: no morirás, pero la espada no se va a apartar de tu casa. Bueno, vas a morir, pero la espada, la guerra, la dificultad, el llanto, no se va a apartar más de tu casa por lo que vos hiciste con aquella mujer Betsabé, esposa de un hombre mucho más fiel que David. Y él la tomó y bueno, todos conocemos la historia. Entre los muchos hijos que le nacieron en Hebrón, a David le nació Absalón. Y el corazón de David se inclinaba por Absalón. Un poco, bueno, vuelvo a decir, el preferido de él. Es un capítulo donde vamos a ver de qué manera este joven, que ya tendría unos 30 años, se levanta contra su padre. Hermano, quiero que hoy pongamos especial atención en este capítulo porque esta historia se ha repetido a lo largo de los milenios. La gente que en el pueblo de Dios se levanta y divide el pueblo de Dios. Es algo que nosotros tenemos que estar muy atentos. Dice que nos fijemos en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Y orar, hermanos, que no seamos ninguno de nosotros ni de nuestros hijos los que estemos encabezando algún día una de estas revueltas. Este tipo de cosas son muy graves delante de los ojos de Dios.
Algunos están enfermos, otros están debilitados y otros se murieron. Los pecados contra la unidad del pueblo de Dios son gravísimos. Hermano, te repito, oremos que nunca nos encuentre el Señor a nosotros encabezando la revuelta o de los que van detrás de que encabeza la revuelta, porque por uno que encabeza la revuelta siempre hay hermanos de un tipo y de otro, como vamos a ver, que se suman a la revuelta. Bueno, no hay una cosa peor en la Biblia, en la casa de Dios, que la división del pueblo de Dios. El que destruyera el templo de Dios, que somos las personas, Dios le destruirá a él. Y bueno, no vamos a adelantar el final de la novela, pero Absalón termina de un modo trágico la vida, como la terminan todos los rebeldes y todos los que se ponen en el camino que viene en contra de Dios. Así que vamos a leer el capítulo 15, vamos a ver allí algunas cosas que por ahí las vamos a reconocer. Vamos a decir, me suena familiar esto. Y dice así: aconteció después de esto. ¿Después de qué cosa? De lo que pasó en el capítulo 14. No sé quiénes estuvieron el jueves pasado. ¿Qué fue lo que pasó? Que después de muchas idas y vueltas, Absalón le prendió fuego el campo al primo, a Joab, al general del ejército, todo para que lo hagan volver donde estaba su padre, para volver a ver a David. Hizo tanto que finalmente lo llevaron, y dice que el rey lo abrazó y lo besó. Lo volvió a recibir, porque no lo recibía, estaba de vuelta cerca, lo había traído de Jesús, pero no podía ver al rey. Y él dijo, si yo no voy a ver el rostro del rey, que me muera, no tiene sentido. Entonces el rey y su padre lo abrazó y lo besó. Diríamos de alguna forma, lo restauró. Bien, después de esto, aconteció que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta de la ciudad. La ciudad tenía varias puertas. Él se ponía cerca de una de esas puertas, que pasaba mucha gente, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de Israel. Empezó un trabajo, como se dice, de hormiga. Se ponía junto a la puerta de la ciudad, y cuando la gente venía a ver al rey, para juicio, para que el rey le haga justicia, y distintas cosas, él lo paraba y le decía, ¿de dónde sos? Tal cosa, ¿qué problema tenés? Tal otra. Mira, no hay quien te escuche de parte del rey. ¿Quién me pusiese a mí por juez sobre la tierra? Yo te solucionaría todos los problemas. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Se estaba candidateando. ¿Vieron cuando los candidatos se candidatean? Nos llenan de mentiras, nos dicen de todo un poco. Yo le voy a traer la justicia, yo le voy a traer esto, voy a traer el otro, pero no trae nada. Se candidateaba. Y encima era demagogo. ¿Qué hacía? Cuando alguno venía, ahí nomás se acercaba y lo abrazaba, lo besaba. Mentira. Son las mismas cosas que vemos cuando los políticos están en campaña, van a la villa, que no conocen personalmente, levantan un chico con los moquitos, lo besan encima de los moquitos, después se bañan en desinfectante, un montón de cosas más. Son esa clase de porquerías que guarda el corazón del ser humano, estas cosas. Los políticos no conocen a Dios, pero este era el hijo del rey. Y estas cosas a veces, lamentablemente, yo personalmente las he visto en la historia del pueblo de Dios. Hermanos o hermanas que se candidatean, que van empezando el trabajito fino, hablan con uno, hablan con otro. Che, ¿qué te parece la iglesia? ¿Cómo ves la iglesia? Y bueno, hermano, si usted conoce alguna iglesia que no tenga problema, deme la dirección que yo me empiezo a congregar el domingo que viene. Todas las iglesias tenemos carencias, dificultades, problemas, también virtudes, por la gracia de Dios. En todas las iglesias hay gente con problemas, en todas las iglesias hay problemas por resolver, en todas las iglesias hay necesidades que por ahí no están cubiertas. Entonces, cuando cae un personaje así, que se candidatea, empieza a encontrar oído. Sí, yo tengo este problema. Sí, a mí me pasó esto. Sí, una vez, mira, es verdad, yo quise hablar con los ancianos, no me recibieron. Y ahí empieza
este fermento, que lo vuelvo a decir, en boca, gracias, de quienes no conocen a Dios, como los políticos, bueno, ellos darán cuenta algún día, en boca de los hijos de Dios es una atrocidad. Hermanos, sepamos ver las enfermedades espirituales y ponerle la lupa a estas cosas. Porque todos sabemos que embriagarse con vino está mal y que fumar está mal porque hace mal a la salud, lo dice el médico, no hace falta que lo diga el pastor. Estas cosas horrorizan. A mí me horrorizan estas cosas porque yo las he sufrido en carne propia, entonces me horrorizan de una manera especial. Recordarlas solamente me revive un montón de imágenes. Hermanos y hermanas que empiezan a hacer el trabajito, hablando con uno con otro, y encuentran, vuelvo a decir, gente, porque todas las iglesias tienen problemas, necesidades por cubrir cosas, y ahí empieza el fermento de la división. Dice Proverbios, entre las cosas que Dios aborrece, está el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Por qué te digo esto? Y es importante que lo retengas. Cuando escuches a algún Absalón o Absalona que te viene con el cuentito sácalo volando. Sácalo volando. Una cosa es tener una preocupación por algo puntual y pedir oración por lo particular. Otra cosa es invitarte, vamos a evaluar, ¿qué te parece los ancianos? ¿Qué hacen los ancianos? ¿Qué hacen bien? ¿Qué hacen mal? En todo caso, que lo hable con el anciano. Cuando vos escuches que alguien tiene inquietudes de ese tipo, dice, ¿por qué mejor no hablas con alguno de los ancianos? Me refiero en esta iglesia o en la que sea. No es el camino horizontal. Lo que está haciendo es juntando votos. Y entonces se hace el cariñoso también. Dice, este hombre es un dulce de leche, esta mujer es un tesoro. Respira amor por todos lados. A mí me ha pasado ver gente que dice, este hermano, esta hermana, parece que respira amor, está fingiendo. Y así ganaba Absalón el corazón del pueblo. Es mentira, como las mentiras de los políticos. Y muchas veces la simpleza de los creyentes nos dejamos llevar por las palabras y no por los hechos. Cuando alguien te diga una cosa así, fíjate la vida de ese alguien. No escuches sus palabras, fíjate la vida. El Señor dijo, por sus frutos van a conocer a los verdaderos hijos de Dios. Cuando alguien habla con lisonjas, cuando alguien se está candidateando y finalmente se postula diciendo, ¿quién me pusiera a mí por juez sobre la tierra? Ah, mira, si yo fuese anciano, ¿sabes cuántas cosas cambiarían en esta iglesia? Esta iglesia, y ahí empieza. Y se postula. Nunca, jamás recibas la palabra de alguien que se autopostula. A los verdaderos siervos y siervas de Dios hay que convencerlos para que tomen una responsabilidad. Y se resisten por todos los medios porque saben lo que eso significa. Es una gran responsabilidad. Ahí está Moisés y Dios tratando de convencer a Moisés de que saque al pueblo de Egipto. Es una gran responsabilidad. Y Moisés no dijo, qué bien, ya está, poneme a mí. No, el verdadero siervo de Dios, la verdadera sierva de Dios jamás se propone ni se postula. Hay que ir a buscarlo. Fue de las pocas cosas buenas que hizo Saúl. Lo tuvieron que ir a buscar, estaba entre el bagaje. Estaba medio escondido. Hermano, a mí la gente que se propagandea, se postula, de esas cosas a mí me agarra frío por la espalda. Oye, ¿a mí cuándo me ponen para hablar? Pues yo tengo mucho que decir, listo, ya sé quién no va a hablar y quién no va a decir. Porque hace 37 años que veo el mismo cine y las mismas películas con miles de personas que pasaron a mi lado. Es una historia conocida. Por eso que a muchos nos resulta conocida. Y estas cosas no son de Dios. Y hay que tener atención. Primero, ninguno de nosotros está libre de hacer este tipo de cosas. Yo he conocido siervos de Dios por años. Un día se le dio vuelta la croqueta, como se dice, ¿viste? Para que se entienda y no te me duerman. Se le dio vuelta la croqueta y resulta que pasó de ser un factor de bendición a ser un problema para la iglesia. Se oscureció. Y ahí empezó a juntar adeptos. Llaman a los hermanos por teléfono. No, yo estoy orando por lo tuyo, yo estoy preocupado por vos. Mentira, te está usando. Te está queriendo ganar el voto. Te está queriendo arrastrar detrás de él. Pablo dijo, después de mi partida, saldrán de en medio de ustedes lobos que no perdonarán el rebaño y los van a arrastrar detrás de sí. Esto lamentablemente pasó siempre en el pueblo de Dios. Es parte de la obra del diablo que utiliza este tipo de personas. Fíjese lo que dice el verso 7, algo más escalofriante todavía. Verso 7, al cabo de 4 años de hacer el trabajito fino, 4 años de charla con uno, con otro,
te invito a comer a casa, de dónde le nació el cariño que te invita a comer a casa, todo ese tipo de cosas. Le agarró de golpe. Después de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Cuando leemos 2 Samuel capítulo 3, vemos que Absalón nació en Hebrón. David reinó sus primeros 7 años en Hebrón, y allí le nacieron algunos hijos, entre ellos Absalón. Te ruego que me dejes ir a mi ciudad natal, a Hebrón, porque tengo que pagar un voto a Jehová. Hermano, mire, si hay algo terrible que es arrastrar a los hermanos detrás de sí, es algo terrible usar el nombre de Dios para esto. Yo he escuchado decir: porque a mí el Señor me mostró, porque a mí el Señor me dijo. Así que a vos el Señor te mostró y te dijo que dividas la iglesia, que siembres discordia entre los hermanos. Hermano, Dios no se contradice jamás. El Espíritu de Dios junta, el Espíritu del hombre divide. Cuando alguien te proponga dividir la iglesia, irte, hacer una facción, lo que sea, eso no es de Dios. Pero tiene todo el lenguaje: yo tengo que pagar voto a Jehová. El otro problema es David, ¿no? Que poco que conocía al hijo de David. Es un problema que nos hacía Lucía el otro día, pensar un poco en esto. A veces los padres nos engañamos con nuestros hijos, no somos objetivos, cuesta mucho ser objetivo con un hijo. Todos los hijos tienen virtudes, todos los hijos tienen defectos. Los míos, sí, tienen virtudes y tienen defectos. Yo tengo virtudes, tengo defectos, la madre también, y hasta ahora todos los seres humanos que llevo conocido, con ustedes también. Acá parece que David también se cree el cuento de que le va a pagar un voto a Jehová. ¿Se olvidó de que mató al medio hermano, David? Porque Absalón mató al medio hermano. ¿No lo conoce? Bueno, es muy difícil ser objetivo con los hijos. Y esto también lo vi en el pueblo de Dios. Grandes siervos de Dios, mujeres de Dios, lo encumbran al hijo. Es un problema tu nene, es un problema para la iglesia. Sin embargo, lo ve rubio de ojo celeste. No, va a traer la desgracia al pueblo de Dios. No consientas con él. ¿Se acuerdan las historias de Elí? Los 2 hijos que tenían, 2 desastres eran. Pero el padre, como quien dice, los bancaba en el ministerio. También murieron jóvenes. Absalón muere joven. Ese es el final de la película. Absalón muere joven. Todos los que se alejan de ti perecerán, dice el texto anterior que nos leyó Cristian. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Cuando vos tomás este camino, lo que hay, o conozcas de alguno que lo toma, empezó a orar por él. Es probable que muera joven. Es probable que muera joven. O que arruine su casa, su matrimonio. Porque estas cosas se pagan, hermano, se pagan. No estoy hablando de que paga por los pecados que el Señor redimió, no. Estoy hablando de que se pagan acá con castigo de Dios, que no significa que lo desecha, significa que lo castiga, porque son muy graves. Y usa el nombre de Dios para engañar, hasta con el propio Padre. ¿Y qué es lo que le dice el Padre? Verso 9. Ve en paz. Son las últimas palabras que David habló con Absalón. De este modo, dejó de ver a ese hijo que tanto prefería. Anda en paz. ¿Cómo anda en paz? ¿Qué voto vas a cumplir? Si vos sos esto y esto, y haberlo puesto en vereda. Pero el corazón de David se inclinaba por Absalón. Ve en paz. Fueron las últimas palabras que escuchó Absalón de parte de su padre. Después no lo vio nunca más. Y en medio de la revuelta, al final, es que lo matan cuando se quedó colgado de un árbol, se quedó colgado de los pelos. Y el propio primo le puso 3 dardos en el corazón. Se terminó. No lo vio más. Jacob era el preferido de la madre para engañarlo a Isaac. Eso trajo un problema con Esaú, con el hermano. Todos conocemos la historia. ¿Cómo termina la película? No lo vio nunca más la madre a Jacob. Porque cuando Esaú se enteró de la mentira, tuvo que ir porque el hermano lo quería matar. Para cuando Jacob volvió, 20 años después, su madre había muerto. ¿Cómo tenemos que aprender los padres, hermanos? Los que somos padres, especialmente, los que están criando. Algunos ya criamos, salieron bien o salieron mal. Pero los que están criando, Señor, dame sabiduría para entender mis propios errores, para entender los errores de mi hijo, para corregirlo en disciplina y amonestación del Señor, no lo que a mí se me ocurre,
lo que la Biblia dice. Todos venimos de hogares que cada uno tiene sus cosas que están bien y que están mal en los hogares, ya de familia, ¿no? Bueno, no. Es importante hasta por ahí nomás. ¿Qué es importante hoy? Lo que Dios dice. Y hermano, si algo no le tenés que permitir a tu hijo o a tu hija jamás es la rebelión. Jamás, jamás. Y por más que la sociedad diga lo contrario, si vos estás criando, como decía Lucy el otro día, yo la vi la paletita, parece una pelota de ping-pong, parece una paleta de ping-pong. No, es alargada así, dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Le dan una a cada matrimonio. Cuando sea necesario, dale acá atrás que no pasa nada. Dáselo al chirlo, porque lo dice la Biblia. Por más que hoy la justicia diga otra cosa, y tendremos problemas con la justicia. Ya está. Y así apartará su alma de la sepultura, dice la Escritura. Si David le hubiese pegado en su momento a Absalón, lo hubiese librado de esto. Absalón murió joven, con 3 dardos en el pecho. No le haces ningún favor a tu hijo consintiéndolo. El que ama a su hijo de temprano lo corrige, dice la Biblia, y el otro lo aborrece. No sos más macanudo, y la debilidad le costó caro. ¿Qué es lo que hace este muchacho? Se despide del padre, ve en paz. No lo vio nunca más. Verso 9, verso 10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Mandó mensaje, mail, WhatsApp, por todos lados. Tac, 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 tac. Contactó gente. 4 años de trabajo, hermano. 4 años de dale, que dale, llenarle la cabeza a uno, a otro. Y en las iglesias, hermano, mire, yo lo digo como quien hace la tarea unos cuantos años. No hay pastor que le caiga bien a todo el mundo. Y aún David tendría sus detractores en medio de su pueblo, gente que no estaba conforme con David. Entonces, todos esos fueron oídos fértiles. Mandó mensaje por todos lados. Convoca a 2 tipos de personas, verso 11. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Gente prominente de la corte del padre los invitó. Voy un sacrificio a Jehová, en Hebrón, había una distancia. Vengan, más todos los mails, más todos los WhatsApp que mandó. Bueno, había una reunión bastante numerosa y estos 200 iban engañados. En las divisiones de iglesia, muchos hermanos van engañados. Engañados por estos lisonjeros que se candidatean, que se proponen y los arrastran tras de sí. Y le creen al que le dice estas cosas. Yo le decía que, hermano, mira, yo lo he vivido en carne propia 2 veces en la historia de mi vida. Y jamás se me ocurrió salir a convencer a otro de lo contrario. Si vos entendés por lo que él te dijo que él tiene razón y te olvidaste de todo lo que hemos vivido todos estos años, andá, no tardes 5 minutos más, andate con él. Listo, ya está. No, vení porque yo soy bueno, no, el otro, no, hermano. Si vos le creés a este que se levantó hace 10 minutos a hacerse el bueno y el cariñoso y el amplio y el inclusivo y todo, y hablar mal de los pastores, anda con él. Pero siempre encuentran gente, 200 personas que fueron en su sencillez, le creyeron. Bueno, vamos, no sabían a lo que iban, no sabían que se iba a proclamar rey Absalón en Hebrón. Vaya a saber, pensaban que hubo una fiesta, que el rey le dijo, ven en paz, habrá dicho, bueno, el padre le dio permiso. Toman gente simple de la iglesia y la engañan. Ahora fíjate quién más aparece, verso 12. En el verso 12 dice, mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Acá lo llama Aitofel. ¿Quién es Aitofel? Es uno de los consejeros del rey David. La Biblia dice que consultar a Aitofel era como consultar la Biblia. Qué consejero, ¿no? Buscar consejos de Aitofel era como consultar la Escritura.
Un hombre que no fallaba en el consejo, y eso se va a ver más adelante, no fallaba en el consejo. Y fue consejero de David. Pero en algún momento se hizo una brecha con Aitofel. Y Aitofel se va con el hijo. ¿Cuál es la brecha? Por la genealogía se desprende que Aitofel era abuelo de Betsabé. Y tal vez habría quedado resentido por lo que hizo el rey con Betsabé, con la familia de Betsabé, la vergüenza que trajo y todo. Y ahí se abrió una brecha entre el consejero y su rey. Y hermano, te lo digo de vuelta, en todas las iglesias hay gente que tiene problemas con los pastores, en todas. Y no hay pastor que le caiga bien a todo el mundo, ni el Señor, ni Pablo. Pablo tampoco, decían, ¿quién es este? Pablo, no, apóstoles eran Juan, apóstol era Pedro, ¿este quién es? Siempre va a haber gente simple, siempre va a ser enganchada de algún resentido, que ni bien escucha, che, ¿qué hay? Yo me engancho. Aitofel dijo, esta es la mía. Yo me voy con el hijo. Tierra fértil. El resentido en la iglesia es tierra fértil para que se lo lleve cualquier división. Pues tiene que ser fiel al pastor, tiene que ser fiel al Señor. Hermanos, vos tenés que ser fiel y yo tengo que ser fiel donde el Señor me puso. Y si salimos de ahí será porque Dios nos llama con el consentimiento de los ancianos de la iglesia que entienden lo mismo. Eso es una extensión. Lo otro es una división evangélica. No, vamos a empezar en calle tal y cual. Porque no nos queremos y se hizo una encomendación. No, eso es una división evangélica, bronca. Allí nacieron muchas iglesias. Y encuentra gente. Y esta gente fue. Y dice que la conspiración se hizo fuerte. Verso 13. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Este es un texto muy importante, es una redundancia, todos los textos de la Biblia son importantes, me refiero, es un texto que llama la atención. David dijo, levantémonos y huyamos. ¿Acertó o se equivocó? ¿Qué pensás? Esta medida que toma David, el rey, cuando escucha que el hijo en Hebrón se proclamó rey y se viene con gente para Jerusalén para afianzarse, él dice, levantémonos a toda su gente, huyamos. No vamos a poder resistir a Absalón y tal vez mate a la gente con la espada. Si uno sigue adelante, la Biblia se responde con la Biblia. En el capítulo 20, David enfrenta otra rebelión. No es un hijo de él, es un tal Seba, hijo de Bicri. Qué nombre, ¿no? Los viejos nos acordamos porque es Bilcrin. ¿Te acordás del Bilcrin? ¿Sos viejo? ¿Te acordás del Bilcrin, no? Para ponerte como una gomina, te ponía Bilcrin y quedaba de vidrio el pelo. Y ahí me quedó, de Bilcrin me quedó Bicri y no me olvidé nunca más. Seba, el hijo de Bicri, no de Bilcrin. Él se rebeló, era de la tribu de Benjamín, levantó toda la tribu y dijo también, vamos y vamos a levantar. ¿Qué hizo David? Le dijo al sobrino, al general del ejército, a Joab, andá y matalo. El otro fue, lo mató, se terminó la rebelión. ¿Podía David manejar la rebelión? Claro que podía manejar la rebelión. Esta la sosegó. Fue Joab, lo rodeó, el otro quedó en una ciudad llamada Ariel. Joab dijo, listo, la tiramos abajo, salió una mujer, dijo, no, pará, ¿qué buscás? Lo busco a Seba, el hijo de Bicri. Bueno, yo soy de las pacíficas de Israel, capítulo 20, si querés leerlo en casa. Yo soy de las pacíficas de Israel, le dijo. Qué maravilla, ¿sí? Al rato le tiraron la cabeza de Bicri, de Seba, se la tiraron por arriba de la pared. Menos mal que era de las pacíficas de Israel, ¿no? Como serán las bravas. Se terminó. Se pegaron la vuelta, se acabó. ¿Tenía David elementos para frenar la rebelión del hijo? Claro que sí. ¿Por qué no lo hizo? ¿Acertó o se equivocó? Bueno, hay distintas interpretaciones. El texto bíblico dice esto. Algunos dicen, no, lo que pasa es que él se fue, confió en Dios, que si realmente, porque después lo dice, si Dios me permite volver, yo voy a volver y voy a adorar. Se fue para buscar la paz, para que no haya un derramamiento de sangre. La otra versión es que es
no quiso enfrentar al hijo, porque enfrentar al hijo iba a significar muy posiblemente matarlo, que es lo que se hacía con todo este tipo de personas que se levantaban contra el rey. Y esta vez era su propio hijo. Te lo decía antes, te lo vuelvo a decir ahora, es muy difícil ser objetivo con los hijos. Yo por la gracia de Dios tengo dos. Desde muy chiquitos, porque cuando ellos nacieron, por la gracia de Dios yo pastoreaba la iglesia, junto con otros hermanos más, ellos recién habían nacido. Cuando empezaron a entender, les empecé a contar algunas historias, entre ellas de estas historias, y orar junto con ellos. Por mí, que nunca el Señor me encuentre encabezando una revuelta, y menos que alguna vez en esa revuelta está alguno de mis hijos. Los ancianos no pueden tener hijos que estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ser disoluto es andar en cualquiera y rebeldía es esto. Que el Señor nos librase. Y fue mi terror durante un montón de años. Y sigue siendo un temor. Por la gracia de Dios, los chicos están en el camino. No sé si no se le da vuelta la cabeza el día de mañana. O se me da vuelta la cabeza a mí, no lo sé. Que el Señor nos guarde, hermano. Tenemos que orar que el Señor nos guarde. Qué terrible sería que el propio hijo mañana encabezase una división de iglesia. Sería muy espiritual decir, bueno, vayámonos, Dios lo va a resolver. Sí, Dios lo va a resolver, el chico después murió. Nada más que murió un tiempito después. No lo corrigió antes, no lo corrigió ahora, lo corrigió otro y lo mató. Alguien dijo que no hay una astilla que duela más que la del mismo palo. La astilla que más duele es la del mismo palo. Que el propio hijo se levante. El anciano no puede tener hijos que estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esto es muy serio. Y si así fuese, ¿qué tiene que hacer el hombre? ¿Anularse porque su propio hijo, su propia sangre se rebeló? No, tiene que hacer lo que tendría que hacer con cualquier otro miembro de la iglesia, lo cual es muy difícil. Disciplinar al propio hijo. Decirle a la congregación, hermanos, no sigan lo que mi hijo dice, porque mi hijo se ha rebelado, porque mi hijo no está caminando el camino de Dios. Hay que ser muy espiritual para eso y tener los zapatos también bien acomodados. Es muy difícil. Yo he visto de qué manera padres cambiaron de parecer y se plegaron al hijo. Por no enfrentarlo, se plegaron. Lo hicieron peor el problema. David eligió irse. Que el tema lo resuelva Dios, dijo. Algunos pueden decir, bueno, es muy espiritual. Como te dije que hay algunas interpretaciones, yo entiendo que lo tendría que haber enfrentado. Y haberlo cortado como se cortó lo otro. Sigue adelante, por lo menos leemos un poco más. Versículo 15, acá aparece, así como antes apareció gente para la división, acá aparecen los fieles de Israel. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida, como diciendo, ¿a quién hay que darle? Así como lo bajamos al hijo de Bicri, lo bajamos a tu hijo. No tenía ningún problema. Con él estaban los cereteos, los pereteos, la guardia personal de David. Había un montón de hombres y tenía un ejército de cerca de 3.000 personas, David. Ya lo tenía Saúl, ¿se acuerdan cuando lo perseguía David? Bueno, David ya tiene un ejército mucho mayor. Tendría que haberle dicho, vayan. Pero cuando después, más tarde fueron, Joab fue, le dijo, fíjate que a Absalón no le pase nada. Pidió David. No, hermano, clamemos que nuestros hijos o nosotros nunca nos encontremos en esto, pero si algún día está en esto, que Dios nos dé la gracia de hacer lo que corresponde, porque la congregación está mirando, ahora que es tu hijo, ¿qué vas a hacer? Porque cuando es Juan de los Palotes no hay ninguna duda de lo que vas a hacer, le vas a dar en el medio de la cabeza como corresponde. ¿A tu hijo también le vas a dar en el medio de la cabeza? Esto pasó un montón de veces en las iglesias. Y eso termina de destruir la iglesia. Los siervos del rey dijeron al rey, aquí tus siervos están listos para todo lo que nuestro el Señor, el rey, decida. Verso 16, el rey entonces salió con toda su familia en pos de él. Se fue con la familia. Y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guarden la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con los cereteos, los peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat e iban delante del rey. El ejército está dispuesto.
Están esperando la orden. Y David dice, vámonos. En el verso 19 aparece Itaí. Itaí Geteo, un desterrado, un hombre que vino a refugiarse con su familia y sus siervos allí con David. Y al poco tiempo se armó el lío y uno dice, y bueno, este se va a ir. Se armó el lío, como vino se va. Y dijo el rey a Itaí Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, dice David. Ya lo trata de rey al hijo. Porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Uno más que llega, está el ejército, viene Itaí Geteo, yo también, con mi familia y con mi siervo. ¿A quién hay que darle? No, volvete. El corazón de David me hizo acordar cuando lo vinieron a buscar al Señor en el huerto de Getsemaní. Venía la turba y venía Judas adelante, venían con linternas, y el Señor preguntó a quién buscan. Y le dijeron a Jesús Nazareno. La primera vez que le dijo que yo soy, se cayeron todos. Y la segunda vez le dijo, si me buscan a mí, dejen ir a estos. El corazón de David, el corazón del pastor, que va a poner a cuidado a los suyos. Se lleva a la familia, su ejército, y aún este hombre, que es un desterrado, que ya sabes de dónde vino, dice, no, volvete. El verdadero hombre de Dios, la mujer de Dios, va a procurar el bienestar. Y si por algún motivo él se fuese de la iglesia, andate vos solo y que nadie te siga. No, vos quedate. En todo caso, el problema lo tengo yo, no lo supe resolver, está mal, pero que nadie te siga. Esto lo quería seguir a David. David le dijo, no, quédate. Versículo 21, y respondió Itaí al rey diciendo, vive Dios, y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Estas son, lamentablemente, batallas dentro de la iglesia. Así como están los rebeldes, están estos hombres y mujeres fieles que dicen, ¿a dónde hay que ir? Uno de los episodios tristes que me tocó vivir, me tocó anunciar que nos íbamos. Esa vez iba a la iglesia, pues estábamos ayudando una iglesia que estaba en una situación muy complicada. Cuando la iglesia se levantó, los pastores viejos se acordaron que eran los pastores, juntaron gente de nuestra propia iglesia para que se levante contra nosotros los pastores. Como no era nuestra casa, decidimos irnos. No era el salón propio, el lugar nuestro. Nos echan, nos vamos. Después entendimos que había hermanos nuestros que quedaban allí con ellos. Mire, esa noche era un viernes. Cuando dije que nos íbamos, aparecieron camionetas de culata. Y la gente de la iglesia, los fieles como este, empezaron a cargar todas las cosas. Todas las cosas que habíamos llevado, la infraestructura, todas las cosas. No sé de dónde, me parece ver la culata, las camionetas atracando, y los hermanos, nos vamos. ¿Qué dijo el pastor? Nos vamos, listo, cargaron todo. Chao, vámonos. Pero nos fuimos destrozados. Habíamos ido de buena fe. Y las cosas se habían puesto mal. Y vi de cerca a estos hombres que decían, ¿dónde hay que ir? En medio nuestro se congrega un hermano, tiene 70 años. Y una deficiencia mental desde que nació. Aparentemente por el uso del forceps que se usaba en aquel entonces en el parto, ¿no? Por lo tanto, el muchacho no es capaz, decimos muchacho, tiene 70, pero parece un pibe, parece mi hijo, tiene 70 años, no es mejor que yo. Y como siempre lo llevábamos y lo traíamos con Laura y mis hijos en el auto, yo decía, mirá, el domingo ya no vamos a venir acá. Estábamos destrozados por la situación y por saber que hermanos de nuestra iglesia se habían confabulado con los de ese lugar para echarnos. Mirá, ya el domingo ya no vamos a venir acá, tenés que ir a Argerich. En su niñez me miró y me dijo, yo voy donde va el Señor. Cerró la puerta del auto y se sentó. Y en ese momento me habló el ángel de Dios. Como diciendo, vos quedate tranquilo, yo voy donde va el Señor. Vamos. Para el domingo estábamos todos sentados, yo estaba adelante, no quería ni mirar para atrás. No sabía si estaba, además de mi familia y la de Jorge, si había alguno más, no sé, porque estaba todo tan complicado. Habían llenado la cabeza de muchísima gente para esto.
Y por la gracia de Dios estaba lleno hasta el piso de arriba. La iglesia nuestra, el salón era chico para esto. En total se fueron 25 personas, éramos unos 250. No es una cuestión numérica, el corazón sangra igual. Sean 5, sean 2, sean 25, sean 50. En el año 86 vivimos otra, se fue la mitad de la iglesia. Y si éramos 120, se fueron 60. Detrás de hombres que también a la larga fracasaron. Y estos también, pero dividieron la iglesia. Fue una noche terrible, como esta. Más tarde se va a ver una escena de David, y ya terminamos la lectura, de lo que causan estas cosas. Bueno, este hombre le dijo, yo estoy acá con la familia, decime qué hay que hacer. ¿Qué? No, andate. Verso 22, entonces David dijo a Itaí, ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. He aquí también iba Sadoc, otro más, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió a Abiatar, después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad, pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla en su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, dice David, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey David al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros hijos. Aimás, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mira, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros, que me den aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén, se quedaron allá. David no quiso que venga el arca, porque en el fondo pensaría, si acaso todo eso no era el resultado de la espada que no se va a apartar de tu casa. Los hijos de Elí se trajeron el arca con ellos. No, a lo mejor es un problema mío, dijo David, por lo que yo hice, sentimiento de culpa. Otro de los temas por los cuales los padres no disciplinamos a nuestros hijos es por el sentimiento de culpa, por los errores que cometimos, no nos sentimos con autoridad para corregirlos a los hijos. David está en esta situación. Verso 30, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Cuando le avisaron que su consejero estaba con su propio hijo, sabiendo que donde ponía el ojo ponía la bala, el consejero, que no se equivocaba, David oró de esta manera, entorpece, oh Jehová, el consejo de Aitofel. En estos días en el país estuvimos viviendo algo que mencionó Cristian. Se está por aprobar una ley terrible. Hace legal y gratuita la matanza de los niños por nacer. Yo estoy orando de la misma manera. Señor, entorpecé el consejo de Aitofel. Es un consejo diabólico. Señor, entorpecé el consejo. Confundirles la lengua como lo hiciste en la Torre de Babel. Génesis capítulo 11. Que no se entiendan el uno con el otro. Porque de vuelta se quiere hacer una matanza de niños por nacer. Esto es viejísimo. Se hizo muchas veces. Y David oró. Y en su momento Dios entorpeció el consejo de Aitofel, porque si Absalón le hacía caso a lo que dijo Aitofel, a David lo mataba. Entorpece el consejo de Aitofel. Cuando hay situaciones así, hermano, lo que hay que hacer es orar. No hay que llevarse el arca, no. Lo que hay que hacer es orar. ¿A quién? Al rey de la iglesia, al príncipe de los pastores, al único que puede poner las cosas en su lugar. Señor, entorpecé este consejo de división. Señor, entorpecelo. Y hermano, Dios lo entorpece. Y así pasó. Finaliza que aparece un amigo de David, Usai, Arquita, Usai. Y Usai también viene y le dice a David, bueno, listo, vamos. ¿Qué es esto? Yo voy con vos. Y David, después de esta oración, le dice a Usai, no, anda
y decirle a Absalón, decirle al rey, le vuelve a llamar rey. Decirle que como me serviste a mí, lo vas a servir a él. Y vos contame todo lo que pasa ahí adentro. David. Allí tenía un ojo puesto en medio de su hijo Absalón. Hermano, creo que el tema de hoy es la división. Gracias a Dios pasamos un tiempo de paz, tanto en Pueyrredón como acá. Si bien siempre hay gente que está desconforme, eso pasa en todos lados. Otra cosa es una división, otra cosa es uno que se pasa 4 años llenándole la cabeza a los hermanos. Si yo tuviese, la iglesia sería distinta, no, porque los hermanos tal o cual. Bueno. Al hombre que causa división, dice la Biblia, al hombre que causa división, después de una y otra amonestación, desechalo. Lo agarrás de acá atrás, lo acompañás hasta la puerta y lo echás. ¿Qué clase de pastor sos? De los que leen la Biblia todos los días. Y que no se le ocurra ser más bueno que Dios. Porque Dios dice que lo eches. Después de una y otra amonestación, échalo. Porque va a dividir la iglesia. Y no, vamos a ganarlo con amor. Así pensó David. Le hizo un desastre. Después la historia sigue, es una historia de desastres la que viene atrás. Ese día que el hijo se levantó, te lo vuelvo a repetir como padre, como pastor y como padre que tiene hijos que lo pueden llegar a hacer tranquilamente. Si los hijos se levantan, hermanos, los hijos tienen que cobrar. No hay otra. Y después de una y otra amonestación habrá que echarlos. Aunque yo tenga que llorar en mi casa con mi señora por mis hijos. Porque primero está el Señor, después están los hijos. Si para agradar a mis hijos tengo que dejar de agradar a Dios, está mal. ¿Qué dice la Biblia? Al hombre que causa división, que se postula, que se candidatea, que le llena la cabeza a los hermanos, hay que amonestarlo. Significa ponerle en mente, che, vení, lo que estás haciendo está mal. 1, 2, y a la tercera, a la puerta. ¿Qué clase de pastor que echa a los hermanos? Este que dice Tito, capítulo 3, versículo 10. Estamos llenos de gente más buena que Dios en las iglesias. Por eso las iglesias están como están. Lo dije entre comillas porque no existe nadie más bueno que Dios. No, hermano, tenemos que ser justos y amorosos. David le dijo a su hijo, la misericordia y la verdad nunca se aparten de tu vida. Atátelas en el cuello. Las dos cosas por igual, misericordia y verdad. A veces hay que hacer misericordia. A veces hay que ejecutar verdad. Y a lo mejor es el propio hijo el que está en esa situación. Damos gracias porque pasamos tiempos hoy de salud. No tenemos una situación así. Oremos por nosotros, por nuestra familia, por la iglesia. El diablo divide las iglesias. Y cuando el pueblo se divide, hermano, los reinos divididos no prevalecen. Que el Señor nos bendiga. Leámoslo en casa. Léanlo detenidamente el capítulo en casa. ¿Cómo fue todo este proceso de un hijo contra su padre? Señor nos bendiga.